Gracias, señor director. Estamos en El Faro. Hoy nos queremos ocupar de un tema que nos compete a todos, de una o de otra manera. Cuando digo a todos, significa esta inclusión en la sociedad que tenemos todas las personas de gastar siempre algo, para quienes tienen trabajo, para quienes llevan adelante un negocio, para quienes tienen una empresa, para todo tipo de personas. Inclusive también vale bien el tema para incluir acá a aquellas personas que reciben planes sociales, que reciben jubilaciones o pensiones, todas las personas que de una u otra manera incorporan a cada uno de ellos un sustrato monetario que les permita vivir. Según los alcances o el destino que cada uno tiene, siempre, obviamente, uno se ajusta a las limitaciones, a las condiciones a las cuales está ocupando lugar en esta vida, por así decirlo. Así que de las minucias, de lo que importa tener una vida de relación en una sociedad como la nuestra y como cualquiera, y como siempre estamos escuchando a nivel nacional grandes conceptos de economía que generalmente pasan por lo que implica este gran país que significa la República Argentina. Y dentro de los conceptos económicos, lo que escuchamos habitualmente, sobre todo los primeros días de cada mes, son esos significativos montos de dinero que informa la Secretaría de Hacienda de la Nación acerca de la recaudación fiscal. Todo aquel dinero que incorpora la Nación para su manejo y que por naturaleza, ¿no?, redistribuye a las provincias en parte, las provincias que son autónomas, que tienen sus propias recaudaciones, igual que los municipios. Así que de un conglomerado de conceptos que tienen que ver con la economía, pero un poco más focalizado a lo que localmente nosotros hacemos, o el rol que desempeñamos, contribuyendo para que los estados nacional, provincial y municipal desarrollen sus actividades y satisfagan o no, como en la mayoría de los casos, las expectativas de la comunidad para la solución de los problemas. El Estado originariamente fue creado por las personas para juntarse y entender de que esta sociedad de todos se ocupe de determinados temas que el individuo por sí mismo no puede hacerlo. En consecuencia de ello, una sociedad comenzó organizándose con autoridades, con normas que debían de regular no solamente el funcionamiento de ese Estado, sino también el comportamiento de todos los integrantes de una sociedad. La norma, una conceptualización de la conducta que refiere exclusivamente a la libertad que puede o no tener para realizar determinados actos de su vida. Y esto de la política económica que cruza, tangencialmente la vida de todos nosotros. Contadora Pública Nacional, Paula Fontana, ¿cómo te va? Bienvenida. Un gusto, muchas gracias. Buenas noches a vos y a toda tu audiencia. Bueno, creí haber hecho una introducción un poco para que comencemos a hablar de esto, de qué significa, ¿no?, tributar para un Estado, sea nacional, provincial o municipal, ¿no? Sí, exactamente, como bien decías. El tema de la tributación, en lo que tiene que ver con el Estado, se relaciona con lo que es en la contabilidad pública, los objetivos que tiene el Estado, entre ellos los de suficiencia, eficiencia y equidad, como bien lo señala la contabilidad pública. Precisamente el de suficiencia es ese objetivo por el cual el Estado establece estos mecanismos, entre los cuales está el de recaudación, para lo cual el Estado necesita financiarse e impone estos tributos en todo el territorio nacional. Al respecto de este objetivo, que es el único que el Estado lo intenta alcanzar de manera, unilateralmente, porque es solamente potestad del Estado la posibilidad de autofinanciarse a través de los tributos nacionales, provinciales y hasta municipales, inclusive. ¿Podemos hacer alguna referencia del origen, un poco de cómo comenzó esto de exigirle al ciudadano que
Que tribute para que el señor Estado se pueda cumplir sus objetivos, ¿no? Claro, esto esta funcionalidad del Estado tiene larga data. Hay un pasaje cómico, si se quiere, de lo que tiene que ver con las monarquías, inclusive como señalaba el tesorero de la corona francesa, haciendo un poco de historia. Él lo hacía como cómico a esta actividad del Estado, a esta responsabilidad de autofinanciarse, señalando que era un arte esto de la tributación y que consistía en desplumar al ganso intentando obtener la mayor cantidad de plumas con la menor cantidad de graznidos. Si bien esto claramente puede hacerse un paralelo a lo que hoy tenemos en la sociedad argentina, no siendo peyorativo en cuanto a decir desplumar al ganso, pero de alguna manera es lo que todo Estado intenta, autofinanciarse y que esa repercusión en la población sea la menor posible en cuanto a que repercuta negativamente y que se entienda que esta manera, este mecanismo que tiene el Estado de autofinanciarse y de lograr los objetivos de toda la política fiscal sea entendible como un mecanismo necesario y no tildarlo de negativo. Pero bueno, esto tiene que estar acompañado a una gestión de resultados, por supuesto. Bien. Para contextualizar un poco y para ubicarnos, nosotros escuchamos habitualmente términos como el PBI, por ejemplo, ¿no? Uno sabe que el Producto Bruto Interno, pero racionalizando un poco esa sigla, ¿no? ¿En qué podemos decir de ese término? Bueno, esto del PBI está estrechamente relacionado con esto que estamos hablando de la política fiscal y de la política tributaria, ya que uno de los temas de mayor importancia en este último tiempo es la presión tributaria del país, de la Argentina principalmente, que en términos comparativos con, por ejemplo, el resto de Latinoamérica, se destaca porcentualmente, siendo una de las que más presión impone hacia la sociedad. ¿Se saben cifras de eso? Sí, comparativamente se dice que Argentina ejerce 1/3 de la presión fiscal, mientras que el resto de los países lo hacen 1/5. Estamos hablando, siendo más puntual, y en los últimos estudios, Argentina ejerce hoy un 36% de esta presión tributaria, presión impositiva, mientras que el resto de los países lo hacen un 20%. ¿Qué es esto de la presión tributaria? Bueno, es precisamente el ingreso que tiene el Estado a través de los tributos en relación al Producto Bruto Interno. ¿Qué es el Producto Bruto Interno? Es justamente los productos y servicios producidos finales en una economía, en un periodo determinado y dentro de un territorio. Es decir, estoy hablando de la producción final. Entonces, la relación que hay de el ingreso que obtiene el Estado en concepto de tributo con lo que el país produce es de un 37%. Si encima de esto le agregamos el concepto inflacionario, estamos hablando de que esta cifra trepa casi al 40%, 2013. Las perspectivas para el 2014 hablan de inclusive un aumento de un 5%. ¿Va a ser mayor? Va a ser mayor. Nosotros no queremos aventurar, porque bueno, la idea simplemente era conocer esto, pero tampoco no podemos soslayar una realidad, particularmente que nosotros sentimos que es la inflación, ¿no es cierto? Es decir, esa compra periódica que uno hace para leer las cosas, cualquiera sea ella el fin, y se da cuenta, ¿no?, que la inflación golpea mucho. Sí.
Y a eso quería que nos explicaras, Paula. Los ciudadanos comunes, cualquiera seamos, que nos vamos a un supermercado y hacemos una compra, ¿de qué manera contribuimos a esto? Bueno, precisamente esto de la presión fiscal puede verse claramente en si entramos a definir o a conceptualizar cuáles son los impuestos que mayor aportan. Uh-huh. Entre estos están el impuesto a las ganancias, el IVA, el impuesto al valor agregado, es decir, el que soporta el consumidor final, el que soportamos todos cuando en el momento de bien adquirir un producto final o pagar un servicio. Así también están las cargas sociales, que son aquellas que el empleador hace por su personal en relación de dependencia, y el resto de los tributos. Principalmente el IVA es uno de los impuestos que mayor aporta a este ingreso nacional en concepto de tributos. Ahí es donde se tilda al sistema tributario argentino como regresivo, lo que se conoce en la contabilidad pública, lo que vemos en la facultad. Se habla de que es un sistema regresivo precisamente porque, sin ser peyorativa, castiga, o bien es el consumidor final el que soporta la mayor carga tributaria, por ejemplo, con el pago del IVA, que es un impuesto que lo pagamos al momento de esa consumición final que hacemos, en la compra, de la adquisición de un producto en un supermercado, o bien pagar un servicio. Un servicio. Sí, si hablamos de cifras, para hacer un análisis relativo en cuanto a cifras relativas, porcentaje me refiero, por ejemplo, el impuesto a las ganancias aporta un 21% de lo que es esta presión tributaria, mientras que el IVA es del 22%, es decir, aquel que soportamos los consumidores finales es inclusive un poco más grande que el impuesto a las ganancias, del que no resultamos todos alcanzados. Por otro lado, que es uno de los tópicos más importantes del último tiempo, es esto de la carga social. La carga social forma parte, un 31% de lo que es esta presión tributaria aportan las cargas sociales, y el resto de los tributos completan este 100% de lo que es esta presión fiscal. Bueno, pasando en limpio un poco esto, ¿qué son las cargas sociales? Bueno, las cargas sociales es la parte que el empleador paga para tener a su personal en relación de dependencia en blanco, es decir, para el funcionamiento del empleo formal. Como vemos, con este 31% que te señalé recién, hay diferentes opiniones, algunas encontradas, otras no, diferentes maneras de interpretar este 31% de cargas sociales que integran esta presión tributaria, porque sostienen algunos estudiosos que el lado B de esta situación es claramente la tendencia al empleo de carácter informal, es decir, el empleo en negro. Es decir, que desalienta de alguna manera esta presión a las cargas sociales, el blanqueo de personal. Ahora, podemos hablar de cifras en este caso, decir, si tenemos un empleado que está blanqueado, ¿no? En ese concepto, ¿no? Supongamos hipotéticamente de que tenga un sueldo de 4.000 pesos. ¿Qué porcentaje de 4.000 pesos tiene que tener el empleador de más para tenerlo blanqueado a ese hombre? Y hoy estamos hablando de casi un 50%. O sea que tener un empleado que gana 4.000, al empleador le cuesta 6.000 pesos, estimativamente. Estimativamente, sí, porque inclusive en una de las últimas modificaciones, estas que surgen constantemente en cuanto a
la legislación, a la normativa para el empleo registrado, un aumento en el mínimo necesario para, por ejemplo, que el empleado acceda a la obra social. Hablamos de una base de alrededor de 3.100 pesos para que este empleado pueda tener obra social, o sea, para que la cobertura sea completa. Bien. Todo este andamiaje administrativo lleva, como el caso del IVA y de otros impuestos, no lleva a que la nación se quede con un muy alto porcentaje, porque la ley de coparticipación establece que 70 a un 74% queda en la nación para que la nación coparticipe. Sí. Y es muy poco el porcentaje que restituye a las provincias, ¿no? Un poco ese es el sentido, digo yo, de irracionalidad que tiene un poco por el término regresivo, ¿no? De decir, sí. Corrientes aporta en concepto de impuestos nacionales un determinado monto de dinero que después no les reintegra, no vuelve a Corrientes, ¿no? Un poco la gran lucha histórica de las provincias con el centralismo porteño. Exactamente, es similar a la de Córdoba, la lucha de Corrientes, en ese sentido. Sí. Y este gran despropósito que significa hoy por hoy en nuestro país que a provincias que son de un determinado signo político tengan un puntito o dos más de coparticipación, es lo que hace un poco hasta perverso un poco este sistema no de recaudación. Vamos a una pausa, Paula, y regresamos para continuar hablando de otros temas con la contadora Paula Fontana. Nosotros nos vamos a la pausa, pero queremos comenzar en estos dos cortes que vamos a tener con esta idea que se nos ocurrió de homenajear a los padres, y bueno, con una fotito, un buen tema y nuestro reconocimiento también un poco a los que están y a muchos de los que ya no están, que siempre serán recordados. Obviamente, quienes no tenemos papá, siempre pensamos las cosas que hubiésemos hecho con nuestro papá, ¿no? Y que no lo hacíamos cuando estaba en vida. Así que simplemente el mensaje para quienes tienen papá es que el abrazo siempre tiene que estar en cada momento. Ya volvemos. y les prometen a mi Corrientes dejé, pensando cambiar de vida, y ahora que no daría por volver allí otra vez. Qué lindas deben estar, bella vista y saladas, Mercedes Verón de Estrada y Tati General Paz. Cuando empiezo a recordar
sueño con volver allí. Yo he nacido en Tarapacá,